Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. ¿Cuántos trajimos Biblia a la casa del Señor? ¿Puede levantarla? Amén. Qué bueno, qué bueno. Acompáñeme al libro de Jeremías, capítulo 15, versículos, voy a leer el verso 19 y 20. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 20. Restaurados para restaurar es el tema que vamos a ver hoy. Restaurados para restaurar. Dice Jeremías capítulo 15, verso 19: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Al oír esas bendiciones y esas promesas, uno se siente agradecido con el Señor de tener un Dios de ese calibre, con ese poder que es sobrenatural para guardarnos y para bendecirnos. Pero cuando usted estudia detenidamente el pasaje y el contexto del libro de Jeremías, se encuentra que en el tiempo que Jeremías lo está diciendo, es un tiempo de crisis realmente para Jeremías. Es un tiempo difícil porque Jeremías era el profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, conocido también, algunos estudiosos le han puesto por sobrenombre el profeta llorón, porque era muy llorón, fíjese. Lloraba delante de la presencia de Dios y pedía, primero Dios, se convirtiera mi cabeza en ríos de agua, dice, para poderlos derramar delante de la presencia. O sea, pegaba unas grandes lloradas el Jeremías delante de la presencia de Dios. Era un hombre recto, era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre usado por Dios en palabra profética de una manera espectacular, y era usado como líder de Dios en el pueblo de Israel. Pero la crisis que me refiero, a la que Jeremías está viviendo, es que el pueblo de Dios era un pueblo duro, hermano. Era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil, era un pueblo que no le querían hacer caso a Jeremías. Era un pueblo que decía: no queremos oír tus palabras proféticas, no queremos oírte, no nos interesa, a tal grado que en una ocasión, usted lo puede buscar ahí en el libro, en una ocasión agarraron a Jeremías y lo pusieron preso, lo metieron y lo pusieron en un cepo, lo encadenaron, le pusieron madera sobre su vida y lo tuvieron ahí. En otra ocasión lo metieron en una cisterna y querían que se muriera ahí. El rey lo puso ahí. Los nobles, no fue el rey fue el que lo sacó, pero los nobles, los que no querían oír la palabra profética de Jeremías, lo metieron en una cisterna para que se muriera sin comida, sin nada. Pero el rey dijo: no, pero si este es profeta de Dios, sáquenlo de ahí. Entonces era un tiempo en el que Jeremías llegó al punto, fíjese hermano, llegó al punto en que se había frustrado. Y le decía: Señor, pero mira este pueblo que no te quiere hacer caso, mira este pueblo que no te quiere obedecer. Señor, mira este pueblo cómo se ha desviado y cómo pelean contra ti y pelean conmigo también, porque peleaban con Jeremías. Llegó al punto que Jeremías se sentía frustrado de que el pueblo no quería hacerle caso. Y eso hizo que Jeremías entrara en frustración, entrara en enojo, entrara en molestia y por supuesto
Un profeta enojado y un profeta frustrado y un profeta así incómodo ya no hace el trabajo que Dios quería que hiciera. Por eso el Señor le dice: Jeremías, Jeremías, si te convirtieres. Fíjese que a él le está diciendo. Dios le está diciendo a Jeremías: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces Dios quería restaurar a Jeremías primero para poder restaurar a los demás. Así nos pasa a veces a nosotros cuando queremos restaurar a nuestra familia. Queremos que nuestra familia busque al Señor y que nuestros hijos busquen al Señor. Pero cuando nos frustran y nos molestan, bueno, entonces se van a ir al infierno si no quieren ir a la casa del Señor. Se frustra uno. No sé si a usted le ha pasado. Pero cuando se enoja uno porque no quieren y no quieren hacer caso, entonces se frustra uno, se enoja, se molesta. Pero no entendemos que ese periodo que estamos viviendo, nosotros no podemos convencer a nadie. Solo Dios puede convencer y convertir el alma del que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder restaurar a otros, necesitamos ser restaurados nosotros. Si nos sentimos frustrados porque nuestra familia no camina, si nos sentimos enojados porque nuestra casa no está buscando al Señor, si nos sentimos molestos porque nuestros hijos no quieren hacernos caso en la casa, lo que necesitamos es oír palabra del Señor que nos diga: si te convirtieres, yo te restauraré. Y serás, fíjese bien lo que dice, y serás como mi boca, dice. Quiere decir entonces que Jeremías posiblemente, no que no tuviera palabra de Dios, pero posiblemente como que los quería convencer con sus propias palabras. Pero nuestras propias palabras no tienen el peso de quebrantar el corazón del ser humano, sino solo la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que la palabra del Señor es como martillo que quebranta. La palabra del Señor es como fuego que consume. La palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Así es la palabra del Señor, pero es la que viene de Él. La que viene de nosotros no. La que viene de nosotros es parecida a la de Pedro, que solo corta orejas. Aleluya. Y después no nos quieren oír, no me digas nada vos solo al infierno me mandás. Aleluya. Vos solo enojado andás, solo molesto andás. Así andaba el profeta, molesto, incómodo, enojado, frustrado con el pueblo de Israel. Y a veces nos pasa a nosotros eso mismo. ¿Qué necesitamos? Que venga una palabra del Señor que restaure nuestra vida. Hay tres factores que yo quiero darle de esta palabra profética que Dios le dio al Señor, a Jeremías, que creo que pueden ayudarnos a nosotros para que cuando nos sintamos de esa manera busquemos la restauración del Señor. Si en algún momento de su vida usted se siente frustrado, se siente incómodo, busque al Señor. Él es el único que puede arreglarlo, hermano. Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Entonces hay tres factores de este tema que yo quiero que usted note. Jeremías estaba en una crisis. Jeremías estaba pasando por una prueba aún en su alma. Y muchas veces no comprendemos que Dios permite las pruebas porque está formando nuestro carácter, porque está formando nuestra vida. Entonces yo quiero llevarlo a nuestro primer punto de este tema, y es el fuego de la prueba. El fuego que Dios permite que venga a nuestra vida y que nos turba, nos frustra, nos molesta, pero esa prueba solo está sirviendo para formar nuestro corazón. Vamos un poquito a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, por favor. El apóstol Pedro lo dice con mucha claridad en este pasaje. Y dice el verso 12: amados. ¿Cuántos son amados de Dios aquí? Levanten la mano los que son amados. Mire,
Entonces con usted la cosa. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una verdad que usted y yo debemos de entender y conocer es que el creyente no está exento de pasar por pruebas. El creyente no está exento de pasar por dificultades. Muchas veces el Señor nos libra de dificultades. Lo vimos el día martes, cuando leímos uno de los textos que son cientos, donde el Señor habla de su protección. Y por ejemplo leímos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos se sienten alegres cuando el Señor los defiende, hermano? Pero en la vida usted se va a dar cuenta que a veces pareciera que Dios nos deja como solos. En la vida usted se va a dar cuenta que de repente siente como que, Señor, ¿y dónde estás, Señor? No te veo, no te siento. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este problema en el trabajo? ¿Por qué esta situación tan difícil, Señor? ¿Dónde estás? Y pareciera que nos ha dejado solos. Es el fuego de la prueba que Pedro dice: hermanos, no se extrañen cuando el fuego de la prueba haya sobrevenido sobre vosotros. ¿Por qué? Porque toda prueba tiene un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el texto que estamos leyendo, yo veo por lo menos dos cosas importantes: que el fuego de la prueba forma tu carácter y te prepara para la eternidad. Eso es lo que dice el verso. No se preocupe, gócese, porque usted está siendo participante de los sufrimientos de Cristo. Pero eso servirá, estoy parafraseando, para que también en la revelación de su gloria, es decir, cuando Él venga por nosotros, usted y yo nos alegremos y nos gocemos de que nos vamos con Él. Entonces la prueba produce formación de carácter y te prepara para vivir en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas te hacen, no sé si usted ha pasado por pruebas duras, yo sé que me va a entender muy bien esto. Cuando usted pasa por pruebas fuertes en su vida, lo hacen reflexionar a uno, ¿o no? Lo hacen a hablar solo, también lo hacen. Habla uno solo, hasta con los postes quiere hablar de su problema, de su angustia, de su aflicción, pero lo hacen reflexionar en la manera que está viviendo. Lo hacen reflexionar de las decisiones que ha tomado. Lo hacen reflexionar del futuro que viene. Lo hacen reflexionar de las decisiones que ha tomado hasta ese día en su vida. Lo hacen reflexionar en su manera de ser. Lo hacen reflexionar en su relación con Dios. Lo hacen reflexionar en qué es lo realmente importante en la vida. Y deja de ver uno las cosas que uno consideraba importante, las deja de ver tan importante y dice: la verdad es que esto no es lo que Dios quiere que nosotros seamos, sino que Él quiere que usted y yo veamos las cosas de arriba y no de abajo. Empieza a ver uno, hermano, la verdad, empieza a ver uno que las cosas de aquí abajo, mire, que las casas, que las tierritas, aunque sean las de aquí, ¿verdad? Un par de esas que uno tenga, pero las tierritas, que el terrenito que tenía allá, y con cuánto, hermano, con cuánto amor lo compra uno, ¿va? Pensando en el futuro. Cuando yo me vaya, dice, allá voy a ir, y no se va. Y no se va uno. Y ni siquiera sabe si va a llegar el día en que se va a ir. Nosotros proponemos tal vez irnos, ay, un día me voy,
y no sabe ni siquiera si mañana uno va a amanecer. Pero cuando pasas por crisis tan duras, entonces empieza uno a decir, ¿y para qué estoy pensando tan allá? Si cada día, dice la Biblia, tiene su propio afán. Entonces deja de ver el mañana, no como uno no se proyecte o no vea futuro, sino que empieza a vivir sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y Él la da o Él la quita el día que Él ha estipulado. Entonces empieza uno a reflexionar en grandes temas que normalmente uno no toca hasta que está pasando por el túnel de la prueba. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, allí entiende uno que la prueba que uno esté pasando hoy solo es la intención de Dios de formar nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios. ¿Para qué? Para que el día que Él venga, usted y yo estemos preparados para volar. Por eso le dije, el fuego de la prueba forma tu carácter y te prepara para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. Le puedo mostrar la parte del carácter muy bien. Ya le mostré la parte del futuro. Nos prepara para la eternidad. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oiga, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. La palabra griega allí en prueba es carácter. Usted la puede buscar en el diccionario bíblico. La palabra prueba en ese pasaje, y la paciencia prueba, es decir, y la paciencia carácter, da carácter. Y el carácter da esperanza. Y la prueba produce esperanza. ¿Sabe? Mire los pasos que da la prueba o la aflicción. La aflicción te forma la paciencia te forma el carácter, y el carácter da a luz, oiga, da a luz la esperanza. ¿Pero qué es esperanza? Esperanza es saber que uno tiene un futuro preparado por Dios. Ya no te importa el de hoy ni mañana, mi vida está en Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dijo de otra manera, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? Eso es esperanza. Esperanza es cuando tu mirada ya no está sobre la tierra, sino que tu mirada está en la eternidad. Eso es esperanza. Lo que normalmente los creyentes practicamos día con día es la fe. Es decir, la fe. Yo tengo fe que voy a salir. Yo tengo fe que voy a avanzar. Yo tengo fe que el Señor me va a levantar. Yo tengo fe que el Señor va a poner su mano de sanidad. Yo sé que Dios yo tengo fe de que Dios va a abrir una puerta para darme un nuevo trabajo. Yo tengo fe que me van a dar los papeles. Yo tengo fe que el juez va a decir, está bien, aprobado, te doy la residencia. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe de esa? Esa es fe. La fe es esa fe que te permite ver que algo va a suceder porque Dios va a obrar de una manera milagrosa en tu vida. Y eso está bien. Pero la esperanza es cuando tú no pones tu mirada en la tierra y dices, pase lo que pase en el mundo, sea de enfermedades, sea de guerras, sea de guerras nucleares y todo, pase lo que pase, mi vida está segura en las manos del Señor. Esa es esperanza.
¿Sí, sí me estoy dando a entender? ¿Ve la diferencia de la fe y la esperanza? La fe te sirve para hoy, de creer que Dios va a obrar en algo hoy y en algo que tú necesitas aquí en la tierra. Eso es fe. Pero la esperanza no. La esperanza es en el futuro y saber que tú no estás aquí, vas a estar allá. Allá está tu esperanza. Pero ¿sabe cómo se forma eso? Romanos lo dice. Romanos dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. ¿Cuántos quieren tener esperanza? Espere la prueba. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así es como se forma. Así es como se forma. Ahora, sigamos un poquito más. Allá está Jeremías en crisis. Y entonces Jeremías toma una decisión. Oiga esto. Jeremías toma una decisión. La decisión de confiar en Dios en medio de la crisis. Si usted quiere ser alguien restaurado por Dios para poder restaurar a otro, tiene que tomar o tiene que poner su confianza plena en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que hizo Jeremías. Leemos Salmo capítulo 40, verso 1 al 3. David lo hizo, Isaías lo hizo, Daniel lo hizo, Jesús lo hizo. Todos en medio de la crisis pusieron su confianza en el Dios de los cielos. Hoy es una buena noche para empezar a poner nuestra confianza total, no una parte, total, en las manos del Dios de los cielos. Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y ¿qué? Confiarán en Jehová. Cuando la gente vea tu confianza, va a confiar también. Porque el que ha sido restaurado va a poder restaurar a otros. Por eso el Señor habla con Jeremías y dice: Jeremías, yo te quiero restaurar a ti primero para que puedas restaurar al pueblo. Porque Jeremías ya estaba que aventaba la toalla ya, hermano. Ya no aguantaba. Señor, yo ya no aguanto. Ya estaba, ya no quería. Jeremías era un hombre muy obediente y muy pacífico, pero él mismo se autollama en un momento y dice: Señor, mi madre me dio a luz y me dio a luz como hijo rebelde, como hijo de pleito, como hijo de contienda, me dio a este pueblo. Así le dice, fíjense, hermano. Y está orando a Dios, pero está bravo. Hay gente que ora a Dios bravo, fíjense, hermano. Señor, ¿y cuándo me vas a oír? Pues, hombre, yo aquí estoy, tu hijo tan guapo y qué esperanza, hermano. Y reclamándole a Dios todavía. Muchas veces cometemos el error. Vaya que el Señor es un Dios de misericordia, ¿va? De que no nos liquida de un solo, sino que nos tiene paciencia el Señor. Y Dios oyó a Jeremías y seguramente dijo: no, ay, mi hijo, lo que tú necesitas es que te conviertas a mí. Eso fue lo que le dijo. Y le está diciendo a un profeta: conviértete a mí, conviértete, y yo te voy a restaurar y te voy a usar como que fueras tú mi boca. Le iba a dar una palabra mucho más ungida de parte de Dios para poder hacer lo que solo Dios puede hacer. Es doblegar el corazón endurecido del ser humano. Y entonces David también nos enseña que
para poder salir de cualquier crisis, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, necesitamos confiar en el Señor. Pacientemente esperé en Dios, pacientemente confié en Dios, y el Señor me hizo sacar de ahí. Isaías capítulo 54, verso 17. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces el Señor está listo para sacarnos del pozo de la desesperación. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia. Esa frase me llamó mucho la atención porque en ese momento le estaban dando a Isaías, le estaban dando una herencia de como capacidad, hermano, de poder afrontar cualquier crisis y poder salir libre. Isaías mismo dice que cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por el río no te ahogarás. ¿Por qué está diciendo Dios eso? Porque sabe que en medio de las crisis el que pone la confianza en Él no va a quedar burlado. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, aún en medio de la crisis, yo estaba viendo, fíjese hermano, que hasta en un mar embravecido, en un mar que está pero con tempestades, hasta el mejor marinero se puede perder, se puede extraviar, se puede hundir. Pero los que confían en el Señor, esos siempre llegan a un puerto seguro, fíjese hermano. Los que confían en el Señor. Nosotros debemos ser de esos, de los que confían en el Señor. Y aunque la tormenta y los huracanes vengan, y huracanes de vida y huracanes, hermano, de pruebas en nuestra vida, aunque vengan a nuestra vida, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor, vamos a llegar al lugar donde Dios ha propuesto que lleguemos. No nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar. Dios nos librará de todo eso. Pero ¿cuál es la clave? Poner nuestra confianza en el Dios eterno. Amén, hermanos. Sigamos un poquito más. Leemos Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Quiero detenerme en este punto porque note lo que el Señor le promete a Jeremías. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová. Oiga, si te convirtieres, está hablándole a Jeremías en la crisis que está viviendo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, eso habla de restauración, pero habla de consagración también. Habla de limpieza, sacar lo precioso de lo vil. Eso habla de limpieza de Dios y sacar lo que es puro, lo que es santo. Y dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Al igual que Jeremías, nosotros estamos rodeados de gente dura de corazón, hermano. Hay gente que no quiere nada con el Señor. Y a veces, lamentablemente, son parte de nuestra familia. Pero a veces son amigos, a veces son compañeros, a veces es gente que nos rodea y le hablamos del Señor, pero no quieren, y no quieren, y no quieren. Y a veces uno se frustra por eso, porque dice: y estos, mire hermano, mire, no quieren nada con el Señor, ni porque saben que se van a ir al infierno los ingratos. Pero como no los podemos convertir nosotros, solo Dios puede convertirlos, solo Dios puede cambiarlos.
Pero la parte que me interesa es que el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar y te voy a hacer como mi boca. Esta parte me interesa porque eso tiene que ver con la misión que tenemos como iglesia. Eso tiene que ver con la misión que tenemos como hijos de Dios. Nosotros somos la luz de este mundo. Así dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Fíjese que note por favor que no dice la luz de los cristianos. No dice la luz de los cristianos. Dice la luz de este mundo. Y no dice la sal de la iglesia. Dice la sal de la tierra. Como dándonos a entender que mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tenemos una misión. Y la misión es que todos los que están alrededor nuestro conozcan que hay un Dios misericordioso en el cielo que quiere salvarlos. ¿Y cómo lo vas a ver? Con usted y conmigo, usándonos Dios como su boca. Pero ¿cómo nos volvemos como la boca del Señor? Convirtiéndonos y restaurándonos por Dios. Entonces nos vamos a convertir como su boca. Es decir, cada palabra que salga de la boca de Dios va a salir de nuestra boca porque ya fuimos restaurados, porque ya fuimos limpiados, porque ya fuimos convertidos. Entonces nuestra palabra, es decir, la palabra de Dios en nuestra boca va a tener peso cuando la digamos. ¿Por qué? Porque ya no viene de nuestra mente, de nuestra boca, viene del cielo. Y la palabra que viene del cielo, Isaías dice que la palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito por la cual Dios la envió. Siempre cumple. Pero a veces uno dice: hermano, pero mire cuánto le he hablado. Pero a saber si le ha hablado usted y no ha sido Dios, porque no se ha dejado ser usted la boca del Señor. Porque para llegar a hacer eso necesitamos que el Señor nos restaure a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que necesitamos ser restaurados? Yo sé que usted y yo ya somos hijos de Dios, hermano. Somos salvos. Somos hijos de Dios. Somos salvos por su sangre preciosa. Fuimos lavados. Pero que necesita Dios restaurar áreas de nuestra vida, eso también lo creo. Yo sé que soy salvo, yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso yo lo tengo bien claro, que ya me puso hasta otro nombre. Gracias a Dios, usted me puso otro nombre. Allá arriba lo voy a saber en aquel tiempo. Lo voy a saber en aquel tiempo en el que los ángeles del Señor y el Señor mismo tengan las piedrecitas blancas, y en las piedrecitas blancas inscrita el nombre nuevo que el Señor nos va a dar. ¿Cómo le irán a poner a usted, hermano? Porque no es que usted lo elija. No, allá le van a poner uno que Dios escogió para usted. Yo alabo a Dios por eso, hermano. De veras, alabo al Señor. Entonces yo sé eso. Pero también sé que nuestra vida está en proceso de trabajo. Está siendo restaurada. Que hay áreas en las que yo tengo que rendir mi vida para que Dios trabaje en ellas y me haga un nuevo hombre totalmente. O una nueva mujer en Dios. Y esa restauración es de la que está hablando Dios a Jeremías. Si tú te conviertes a mí, si tú vienes a mí, yo te voy a restaurar y entonces serás tú como mi boca. Hermano, cuando el Señor empieza a restaurar nuestras vidas, entonces somos útiles en el reino de Dios. Cuando el Señor empieza a restaurar nuestras vidas, entonces nuestro trabajo es efectivo en la obra de Dios. Cuando el Señor empieza a restaurar nuestra vida, entonces nuestra función sobre la tierra toma sentido.
toma sentido, toma dirección, toma rumbo. Y entonces uno se siente satisfecho porque dice: Dios me está usando. Yo estoy siendo un instrumento útil y un instrumento de honra en las manos del Dios de los cielos. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, pero el instrumento tiene que limpiarse. Eso es lo que dice Pablo allá en Timoteo, que debe de ser limpiados los instrumentos. Entonces note, leamos otro pasaje, por favor. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, verso 15. Eso es lo que quería decirle Dios a Moisés cuando lo envió a Egipto a sacar a todo el pueblo de Israel. Y Moisés estaba frustrado porque él pensó que él era el que tenía que hablar. Y le dijo: no eres el que tienes que hablar. Yo soy el que voy a hablar en ti. Son dos cosas diferentes. Éxodo capítulo 4, verso 15 al 17 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Oiga, y yo estaré con tu boca y con la suya. Está hablando de Moisés y de Aarón. Dice: y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Se da cuenta? Verso 16 dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Bueno, pero note por favor, note la expresión que el Señor le dice a Moisés: yo estaré con tu boca y con la suya. Una de las preocupaciones que Moisés tenía es que se iba a presentar delante de Faraón, y él tenía problemas en ese momento, tenía problemas de hablar. Mire, en el desierto se había hecho tartamudo Moisés. Se había hecho tartamudo porque él no era tartamudo. La Biblia dice en Hebreos que Moisés en Egipto era un hombre poderoso en hechos y en palabras. En Egipto, cuando creció en Egipto y se desarrolló en Egipto, Moisés tenía la capacidad de hablar ante Faraón y ante todos los príncipes de ahí de Egipto, y no tenía ningún problema. Tenía buenos hechos y buenas palabras. Pero en el desierto, allá pastoreando ovejas él solo, se volvió tartamudo y le empezó a decir a Dios. Era más bien una excusa, ¿va? Señor, no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Y acaso no soy yo el que hago la boca?, le dijo Dios. ¿Acaso no soy yo el que hago al mudo, al ciego, y los hago ver y los hago hablar? ¿Acaso no soy yo? ¿Acaso no puedo hablar yo por ti? Le estaba diciendo Dios: yo solo quiero que vayas y yo voy a poner mi palabra en tu boca. Eso era lo que Dios quería hacer con Moisés. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Dios quiere usarte de una o de otra manera, pero la función más importante de la iglesia en el mundo es ser portadora de las buenas nuevas de Jesucristo para la gente que no lo conoce. Una de las funciones más importantes, si no la más importante, porque yo diría que hay tres más importantes, pero una de ellas es que la iglesia sea portadora del evangelio de Jesucristo para un mundo perdido. Y poder hablarles, pero poder hablarles no según mis palabras, sino según las palabras de Dios. Porque esas son las que quiebran los corazones duros. Porque esas palabras son las que doblegan el corazón que está necesitado. Porque esas palabras son las que llegan hasta lo profundo del corazón, y de repente la gente empieza a decir: es que me habló toda la vida lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. A saber quién le contó al pastor lo que está pasando. Algún chambroso ha de haber sido. No. Es que Dios conoce
a profundidad cada corazón. Dios no necesita que le cuenten nada de ti. Él te conoce, hermano, y te conoce muy bien. Conoce tus virtudes, conoces tus fuerzas, pero también conoce tus debilidades, conoce tus errores, conoce tus pecados, los conoce muy bien, y los míos también, los conoce bien. No necesita Dios que le soplen, no necesitan Dios que le vengan a decir de parte, no, Dios no lo necesita. Conoce a profundidad nuestro corazón. Pero Dios quiere que, al igual que Jeremías, entendamos que las crisis no son para destruirnos, sino para formar nuestro carácter. Que de las crisis se sale confiando en Él de todo corazón. Y cuando somos restaurados, Él te puede usar como su propia boca para que la palabra de Dios llegue al que está necesitado. Hermano, Dios pone a veces gente a nuestro alrededor, cerca de nosotros, para que usted y yo le demos una palabra. Pero una palabra que venga del cielo, porque una palabra nuestra no le va a ayudar mucho. Pero una palabra que venga de Dios lo va a revolucionar en su vida. Amén, hermanos. Efesios capítulo 2, verso 10. Yo termino. La Biblia habla de que Él ha preparado ya un camino para nosotros. Y eso nos habla de renovar nuestra misión, de entender nuestra misión aquí en la tierra. Nosotros necesitamos entender a qué nos ha llamado el Señor. ¿Por qué nos quiere restaurar? Porque quiere usarnos. Porque quiere limpiarnos. Porque quiere que seamos útiles en su reino. Alguien me preguntó hace mucho tiempo, hermano, ¿verdad que el propósito fundamental de Dios es salvarnos nada más? Bueno, si Él quisiera solo salvarnos, entonces sería, ya sos salvo, entonces te llevo, ¿o no? Si solo eso fuera, el día que recibimos a Cristo, ¡pum!, para arriba. Ya eres salvo, ya no hay nada que hacer aquí, vámonos. ¿Cuántos se irían? Aleluya. Pero como no es ese, no es solo eso el propósito que Dios tiene, sino que Él quiere salvarte y Él quiere restaurarte para que en sus manos tú seas un instrumento de Dios para otros. Por eso nos deja aquí y a veces nos da bastante tiempo para quedarnos. A otros les da tiempo más corto. Ayer supe de un hombre que era malvado, le dieron no sé cuántos años de cárcel, pero resulta que en ese proceso de acusación y de sentencia y todo eso, se convirtió al Señor. Aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y fue tal grande la conversión que él empezó a decir que todo lo que él había hecho, y por supuesto se asustaron de todo lo que había hecho, pero se convirtió bien. Una semana después lo mataron. Y dice, quizás era muy malo. No, es que Dios decidió llevárselo mejor, porque si lo deja aquí sigue haciendo lo malo. Hay gente que solo, yo he conocido casos de gente que se ha convertido y solo se convierte y se lo llevan. Se lo llevan. Porque él no tiene la capacidad de mantenerse firme. Entonces se convierte y ¡bum!, vámonos. Pero usted no es un caso de eso porque está aquí. Aleluya. ¿Verdad? Usted no es un caso de eso. Usted de los otros casos. Usted de los casos que se convierten, se restauran y se convierten en instrumentos para la gloria del Señor. Y serás como mi boca.
Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Quiere ponerse un momento de pie? No leímos Efesios, va. Lo leemos en lo que usted se pone de pie. No se preocupe. Efesios 2:10. Mire este texto, hermano, así de pie. Porque somos hechura suya. ¿Cuántos somos hechura de Dios? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted fue creado y nacido de nuevo para caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Él tiene un plan para usted. Ya las preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó, hermano? Déjenme contarle esta experiencia. En el libro de los Salmos, se me va el capítulo, pero en el libro de los Salmos dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nuestras entrañas fueron entretejidas por las manos del Señor. Yo le pregunté un día al Señor, Señor, y mientras todas las cosas fueron creadas por su palabra, todas las otras cosas fueron creadas por la palabra del Señor, pero el ser humano, Señor, tú lo creaste con tus manos. ¿Y la palabra? Y entonces me mostró el Señor, recuerdo yo muy bien, que me mostró el Señor un bebé en el vientre siendo formado por las manos de Dios. Pero ¿sabe qué estaba haciendo el Señor mientras formaba? Estaba Él profetizando palabra del plan que Él tenía para ese bebé. Con todo lo creado, Él lo hizo por la palabra. Pero a nosotros, los seres humanos, nos creó con sus manos y a la vez con su palabra. Por eso Efesios dice que Él ya preparó de antemano las obras que nosotros vamos a caminar en esta tierra. Cuando te estaban formando en el vientre, Dios estaba hablando de lo que tú venías o vienes a hacer aquí en la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios habló. Por eso dice de Jeremías, dice a Jeremías lo di por profeta a las naciones. Desde antes que naciera ya lo habían dado por profeta, porque Dios ya había preparado su camino. Tu camino ya está preparado. Las obras que Dios preparó ya están listas. Solo necesitamos que Dios nos restaure para empezar a caminar totalmente. No estoy diciendo que no estás caminando en ellas, para caminar totalmente en las obras de Dios. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero llamar esta noche aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser como tu boca para hablar de tu palabra. ¿Se quiere venir aquí adelante conmigo? Y venga a decírselo. Dígaselo usted. Venga a decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento. Quiero ser un instrumento en las manos del Dios de los cielos. Venga a entregarse a ti, como hizo Jeremías. Se entregó al Señor totalmente. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Habla con Dios. Habla con Dios esta noche. Y dile: Señor,
Yo quiero ser un instrumento en tus manos, un instrumento de gloria, un instrumento de honra. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida como un instrumento para la honra y la gloria del Dios de los cielos. Aleluya, Dios. Doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes. Oh, sí, Señor. Siempre viva en tu voluntad. Ahí donde estás, ¿te animarías a decirle al Señor: Señor, límpiame, purifícame, arranca de mí lo que no sirve, arranca de mí lo que no te agrada y restáurame? Porque el único que puede restaurarnos es Dios. El único que puede limpiarnos es el Señor. Deja que Dios trabaje en tu interior. Deja que Dios trabaje en tu corazón. Ábrele tu corazón a Él. ¿Hace cuánto te convertiste al Señor? ¿Hace cuánto entraste a la iglesia? ¿Hace cuánto recibiste a Jesucristo en tu corazón? Y quizás hasta el día de hoy no has dejado de que Dios te use. No has dejado de que Dios te convierta en un instrumento para su gloria. Jeremías ya era profeta, pero Dios le tuvo que decir: conviértete a mí y yo te restauraré. Hoy Dios te dice estas palabras: conviértete a mí y yo te restauraré. Y serás como mi boca. Serás un instrumento en mis manos. Deja que el Señor restaure, limpie. Y Dios te podrá usar de una manera grande y maravillosa en su reino. Aleluya. Levanta tus manos un momento y díselo con todo tu corazón: oh sí, oh sí, Señor. Doy el sacrificio. Obra, Señor, obra, obra. Ordena nuestro caminar, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti.
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Padre, oramos esta noche por cada uno de tus hijos, Señor, que hoy toman la decisión de acercarse a ti, pidiendo tu restauración, pidiendo tu limpieza, pidiendo, Señor, tu obra maravillosa en nuestras vidas, para restaurarnos, para cambiarnos, para quitar lo vil, de nosotros y sacar lo precioso, sacar lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que tú estás obrando en nuestra vida, para sacar a luz el llamado que tú nos has dado, la función dentro de tu reino, la función dentro del propósito de nuestra vida, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Obra en nuestra vida, obra en nuestra casa. Conviértenos en un instrumento para la gloria de Dios y de tu nombre, Señor. Convierte nuestra vida en un ejemplo, Señor, en un instrumento que te alabe, te exalte y te honre cada día de su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Visita el corazón de cada uno de tus hijos, porque solo tú puedes transformar nuestro ser. A ti damos esta noche la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.